Estás a punto de escuchar un nuevo episodio de la cuarta temporada de Onda Felicidad, tu podcast semanal sobre celiaquía, salud digestiva y bienestar. Mi nombre es Lorena Pérez, soy periodista especializada en salud, técnico en seguridad alimentaria, paciente de celiaquía desde el año 97 y responsable de este espacio de felicidad.net y de la escuela Felicidad. Mi objetivo con este podcast es que puedas escuchar a los mayores expertos en salud digestiva del país. Muchos de ellos han pasado ya por nuestro micro, pero quedan aún otros tantos a los que poder entrevistar. Puedes escucharnos en las principales plataformas de podcast y también a través de nuestra página web felicidad.net, a la que te recomiendo que te suscribas ya mismo si quieres saberlo todo sobre la enfermedad celíaca y la sensibilidad al gluten trigo no celíaca. Bienvenidas todas, bienvenidos todos a Onda Felicidad. Muy buenas y bienvenidas, bienvenidos todas y todas al episodio número 89 de Onda Felicidad. Un episodio que yo creo que os va a gustar mucho, porque su protagonista es una divulgadora nata y una grandísima experta en algo que nos interesa a todas. Y sí, hoy tengo que decir a todas, porque hoy vamos a hablar de la salud de la mujer, centrándonos mucho en el síndrome de ovario poliquístico. Y lo hacemos con una maravillosa profesional, ya os lo adelantaba. Bueno, también es verdad que es que siempre tenemos maravillosos profesionales en Onda Felicidad. La protagonista de hoy es María Cajo, seguro que ya la conocéis. Sobre todo si os digo que en Instagram es @sontushormonas, así ya la ubicáis seguro. Y seguro que por eso pues ya sabéis el alto valor que tiene, el contenido que ofrece en sus redes, en su web y por supuesto también que va a ofrecer aquí esta maravillosa dietista integrativa, health coach y actual estudiante de biomedicina. Contenido que ofrece en sus redes, en su web y por supuesto también que va a ofrecer aquí esta maravillosa dietista integrativa, health coach y actual estudiante de biomedicina. Le voy a dar paso ya ahora mismo porque tengo muchas ganas de hacerle muchas preguntas en las que estoy yo también bastante pez, así que allá vamos. Pero antes quiero dar las gracias desde aquí a Paloma del Castillo de Crece tu Coco por ponernos en contacto y hacer que esto sea realmente una entrevista sencilla. Todo el proceso ha sido muy sencillo gracias a ella, así que gracias a Crece tu Coco estáis a punto de escuchar a María Cajo. María, bienvenida al podcast, muchísimas gracias por... ¿A qué te dedicas en tu día a día? ¿Qué es eso de dietista integrativa? Que a mí me ha llamado mucho la atención y sé que está un poquito de moda. Explícanos. Hola, pues muchísimas gracias por darme la bienvenida, súper encantada de participar en este podcast. Pues, a ver, dietista integrativa, como bien has dicho, pues el término integrativo se ha puesto un poquito de moda en los últimos años, que al final, al menos bajo mi punto de vista, hace un poquito referencia a no quedarnos solo con lo que las formaciones regladas nos enseñan, ¿no? Porque al final, sobre todo en España, la parte de nutrición no está 100% actualizada, entre tú y yo. ¿Vale? Entonces, integrativo significa que miras un poquito más allá, sueles trabajar en equipo, entiendes que una patología no solo tiene un campo de acción, ¿vale? Que son un poquito multidisciplinares, por lo tanto hay que abordarlas, que ahora hablaremos un poquito más, ¿no? De lo que hago desde otros puntos de vista. Entonces, como que intentas integrar todo lo posible en cada paciente, ¿no? En cada caso. Al menos yo lo entiendo así como dietista integrativa, que no me quedo solo con ok, pues hago esto y ABC. Claro, es decir, es como una visión más del conjunto. Hay un problema, En hay una conjunto. enfermedad, pero vamos a ver, porque Exacto. quizás esa enfermedad afecta a más cosas. Sí, y hay diferentes formas de abordarla, ¿no? Al final también en España estamos muy acostumbrados a, ok, patología, sintomatología, medicación. Perfecto, ¿vale? Esta es la rama médica, pero también como paciente puedes hacer más cosas, puedes cambiar tu alimentación, tu estilo de vida, deporte, higiene del sueño, todo esto, aunque pensamos que no, influye en el desarrollo, la gravedad de una sintomatología. Entonces, el estilo de vida es clave para ti. Claro, exacto. Pero hasta hace unos años, antiguamente solo se ha enfocado a que, ok, me duele el dedo, pues toma un antiinflamatorio, ya está, ¿no? Estamos aún muy enfocados a eso. Voy con un síntoma al médico, pues el médico me da un medicamento, que se me pasa el síntoma, genial. Si no, pues hago una otra prueba más y demás, pero muy pocas veces se integra pues un trabajo en equipo para preguntarte, ¿no? Bueno, ¿y de qué viene esto? ¿Y por qué? Y bueno, todo eso, preguntas Claro. para abordar el caso de otros ángulos. Claro, es que estaba pensando que
como estamos tan acostumbrados a me duele aquí, voy al médico, me da una pastilla y en 2 días estoy, quizás estamos acostumbrados a soluciones muy rápidas que implican cero esfuerzo y cuando llegamos y hablamos contigo y tú nos dices, bueno, hay que revisar el estilo de vida, hay que hacer deporte, hay que cambiar alimentos para que sea una alimentación más variada, pues igual decimos, uff, es que eso es mucho trabajo, es mucho esfuerzo. Sí, mira, quizá en los últimos años con el tema COVID, que la gente tiene mucho más tiempo, mucho más consciente, ya lo tengo que decir menos, pero digamos que antes de COVID, el tema de no me vengas a por una pastilla mágica, ¿vale? Esta expresión, porque no existe, ¿no? Especialmente las patologías que más trabajo en salud femenina, es como, no, no hay, ¿vale? Pero porque estamos muy acostumbrados a, pero dame algo que se me vaya todo, sin entender el por qué, porque estás viviendo lo que estás viviendo, o sea, por qué te está pasando. Pero bueno, a ver, que son diferentes formas de pensar, diferentes ramas, y ojo, la medicina también está, digamos, evolucionando mucho y cada vez es un poquito, poco a poco, más integrativa, ¿vale? Y pues hay otros médicos que trabajan pues en equipo, ¿no? Pero no es actualmente lo más usual. Ujú. Tú estás actualmente, porque no paras, tienes mucho tiempo de formación, una labor en redes brutal de divulgación y además, bueno, pues tienes tiempo para estudiar algo como la biomedicina. Explícanos un poquito. Sí, no, tener tiempo justico, Entre comillas. entre comillas, sí, lo saco ahí debajo de las piedras. Bueno, porque soy dietista, ¿vale? En España la nutrición está dividida como en dos niveles. El primer nivel que es el de dietética, que son 2 años, y luego puedes saltar a la universidad a hacer nutrición, que son, bueno, cuando haces un ciclo superior te quedan como 3 años más o menos de carrera. Y estaba en ello, ¿vale? Tengo mi primer nivel, dietista, que es lo que trabajo ahora, y estaba diciendo, ok, está bien, genial, nutrición, pero quizá la expresión no me gusta mucho decir que se me queda pequeña, ¿vale? Que no es exactamente esa Sí, expresión porque no quiero, digamos, te tiene esa entiendo, sí. connotación quizá negativa, pero sí que, pues trabajando con médicos, trabajando más en consulta, a mí lo que me gusta mucho es aprender esa patología, es saber por qué ocurren las cosas, cómo funciona exactamente tu cuerpo con esa patología a nivel fisiopatológico, a nivel celular, a nivel molecular, a nivel de todo. Luego la nutrición para mí es una gran herramienta, pero no, hablando de mi futuro, digo, ostras, no me quiero solo dedicar a la parte de la nutrición. Por eso he dado el salto a la biomedicina, que es una carrera relativamente nueva en España, combina la biología y la medicina, digamos que vamos a ser los futuros que vamos a estar pues detrás de los médicos, que ahora están los biólogos sanitarios, a priori serán en el futuro los biomédicos, porque son los que nos están formando para estar en el laboratorio, revisión de pruebas, patología, obviamente también divulgación, investigación. No, para ahora no existía esta figura, estaba o el médico o el biólogo. Pues esta nueva, digamos, vertiente integra las dos. Wow, Toda la parte de la biología, pero quitando plantas, animales o centrándose en el cuerpo humano. qué perfil más completo, qué gusto. Sí, sí, ahí estoy, pero y la idea de la medicina como tal tampoco la descarto, ¿vale? Porque mi universidad da facilidades para, digamos, irte a medicina, pero bueno, es como un objetivo Poquito un a poco. poco muy a largo plazo. De momento estoy aquí en mis horas de laboratorio, aprendiendo a estar en el laboratorio y a utilizar todo el laboratorio y aprendiendo pues muchas cosas. Una maravilla, seguro que además, pues eso, se te ve con muchas ganas, porque además la manera en la que comunicas también en redes sociales muestra que detrás hay una gran vocación, no solo por Gracias. lo que cuentas, sino también por ayudar a pacientes que quizás están súper perdidas, que no se hacen revisiones, que normalizan síntomas y que de repente llega una sorpresa que no es agradable y hay que empezar desde cero. Y quizás, pues si tuviésemos cierta formación, que la que nos das tú a través de esas redes, ciertos conocimientos, bueno, pues aprenderíamos a hacer las cosas de otra manera, supongo. Sí, al final, bueno, como bien sabes, no siempre mi vida, tengo 34 años y no ha sido siempre destinada a las ciencias de la salud, sino a la publicidad y al marketing, y el cambio, ¿no? En mi ventana viene justamente por vivencias personales, por encontrarme con un síndrome de ovario poliquístico a los 25 años bastante abrupto, ¿vale? Porque había estado con la píldora anticonceptiva silenciado durante 10 años, entonces al dejarla fue como, oh, ¿qué es todo esto? Y de no pasarlo nada bien de ir de médico tras médico y encontrarme siempre lo mismo, ansiedad elevada al
por 1000, bueno, y al no encontrar respuestas, pues te pones un poco, vale, lo típico de no vayas a Google, pero bueno, es como, bueno, necesito conocer, ¿no? Tenía como una necesidad intrínseca de conocer qué estaba pasando. Entonces, a partir de ahí comencé con otro proyecto que no son tus hormonas, otro antiguo, a la divulgación del síndrome de ovario poliquístico, casi de una forma terapéutica, más que no tenía una finalidad en absoluto profesional, ni de cambiar mi profesión, o sea, en absoluto. Esto ha sido go with the flow mientras avanzaba todo, sino fue básicamente casi terapéutico de escribir y de divulgar, porque al final mucha información estaba en inglés y muchas personas al final por la barrera idiomática pues no podían acceder, era más que nada esto, la divulgación de, oye, mira, que aquí en España nos dicen esto, pero es que en Australia, en Estados Unidos, también hay esto. Claro. ¿Por qué no lo podemos probar? Y todo comenzó un poco así, de mi propia vivencia y un poco pues divulgación terapéutica, de encontrarme con una tribu que compartiese lo mismo que yo, porque al final mi entorno más cercano era como, tú estás bien, ¿no? O sea, estás sana, no tienes nada. Y yo como, a ver, tengo una sintomatología que no tenía hace 2 años. Claro. Era un poco por encontrar mi lugar, así salió, así empezó todo. Ya ves, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que estamos en redes nos mueve también eso, ¿no? El decir, bueno, yo viví esta situación, no sabía a dónde acudir, me sentía súper sola y la información y ese acompañamiento ayuda La muchísimo. información es poder, es que siempre lo digo, la información es poder. Totalmente, totalmente. Entonces, sí, aunque parezca que actualmente se está divulgando mucho más, yo empecé con esto hace más de 6 años con otro proyecto, éramos muy pocos en redes, enfocados a nivel de salud al inicio de Instagram, incluso se utilizaba mucho más Facebook que no Instagram, incluso aunque tú piensas, ostras, ahora somos un montón, aún hay muchísima gente por llegar, pero es que muchísima. Totalmente, sí. Además, yo siempre digo que lo más complicado, por ejemplo, en el ámbito de la enfermedad celíaca y de la dieta sin gluten, que hay muchísimos mitos, muchísimos bulos, digo, siempre el problema es llegar al que no quiere saber, ¿no? Al que le Ajá, resta exacto. importancia, que al final es un problema para él, pero es un problema también para el colectivo, ¿no? Porque si tú estás restándole importancia a un problema, pues el de al lado que te está escuchando también se la va a restar y eso al final me puede hacer daño a mí. Entonces, a mí eso me parece súper importante, el hecho de que estés constantemente en redes haciendo esa labor, pero qué difícil a veces es llegar a un paciente que su entorno le dice, tú estás bien, y él sabe que no lo está, quizás, pero no ha encontrado esa información que tú ofreces, esa información que existe, y dice, bueno, pues vale, pues estaré bien, y sigues adelante con tu día a día. Creo que incluso, o sea, ya es grave, ¿vale? Que tu entorno, porque yo últimamente, los últimos años lo he hablado, te invalide, ¿vale? Esta palabra, después Mm, de sesiones con psicología, lo he pronunciado, ¿no? En alto, la invalidación por parte incluso de padre, de madre, ¿no? De cómo tú te puedas llegar a sentir, sino que también, ¿no? Un profesional de la salud, como es tu médico de confianza, un ginecólogo al cual vas con una problemática que te diga que siga estando todo bien, que tienes analíticas que están bien, ahora luego hablaremos un poquito más entrado, ¿no? En patologías, sí. pero es devastador porque entonces te vas y dices, estoy loca, me lo estoy inventando, no sé, a mí me han llegado a decir, bueno, pues es que no es para tanto, pero o sea, no se pueden meter con esa percepción a cómo yo lo estoy viviendo porque ellos no le den esa importancia, ¿no? Entonces Totalmente. pues, es difícil porque al final también las personas, ¿no? Incluso en redes, aunque puedan llegar a mucha información, porque ahora redes está Sí. para todo el mundo, también se encuentra con esa dicotomía de, vale, estoy leyendo esto, pero luego mi familia me dice esto, el profesional médico al cual digo me dice esto, ¿sabes? O sea, son opiniones contrarias. Es como, ¿a quién creo? Es una, ¿Sabes? es Una una lucha locura, sí. interna, porque dices, es que yo voy a médicos tan médicos y me dicen que no, que siga esto, tal, celiaquía o la sintomatología, o no, no eres, no sabemos por qué celiaquía, o Ujú. sea, la celíaca también es una sensibilidad, ¿no? Entonces, te estás dando con una pared todo el rato. Totalmente. Muchas veces en sesiones con pacientes que hacemos dentro de la escuela y tal, pues te encuentras con gente que realmente se siente chiquitita porque dice, no me gusta ir a reuniones con determinados amigos, no me gusta ir a reuniones con determinados miembros de la familia porque piensan que estoy exagerando esto o lo otro, o estoy siendo demasiado protectora con el niño. No Ujú, entienden el problema de base, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una enfermedad, sea la que sea, el que lo sabe es ujú. el paciente y el entorno, bueno, pues debería ser un poquito más empático para poder comprender y al final que el paciente acceda a tanta información de calidad y rigurosa y actualizada como la que, por ejemplo, tú ofreces,
empodera, que no es una expresión que me guste, pero empodera al paciente para poder contárselo al entorno y decir, No, no, pero no, yo es es que algo esto es así. sí, sí, que yo digo, o sea, la palabra empoderar o la frase de la información es poder, porque cuanto más sepas tú, más podrás, quizá no defenderte o rebatir, pero hablarás con más poderío, por así decirlo. Me gusta mucho eso del ¿Verdad? poderío. Me gusta Sí, mucho, es una porque si no, al expresión guay. final, la gente siempre, es que siempre tendemos un poco a opinar, ¿vale? Casi negativamente de lo que vas a hacer. Yo que vivo parcialmente en Holanda, puedo ver la sociedad holandesa que no es así, ¿vale? Es un poco más respetuosa, es un poco, ¿qué haces esto? ¿Vale? ¿Sabes? O sea, incluso a nivel de familia, ¿no? Como que no llegan a más, ¿no? Pero la sociedad española sí que somos un poco, ay, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Seguro? No sé qué. Más que cuestionamos lo que nos dicen. Entonces, dentro de esta forma de cuestionar, si la paciente no está 100% segura o no tiene la suficiente información, es muy fácil que diga, ok, pues nada, no es válido lo que yo estoy pensando. Qué complicado. Y sobre todo, bueno, pues cuando Claro. hablamos de patologías sobre las que se habla mucho, que han convivido toda la vida con nosotros, ¿no? Y sobre las que cada vez sabemos más, pero todavía muchas pacientes, muchas personas siguen en lo de hace 20 años, 30 años, como es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Correcto. Es que tenemos que entender que en ciencia, yo que cada vez estoy más dentro, nada es para siempre. Entonces sí que hay muchísima evolución, mucho más conocimiento que hace, obviamente, 30 años en el SOP. Ahora no me acuerdo de qué año se descubrió, pero bueno, hace 50 años, dentro de este paradigma, que sabemos sobre el síndrome de ovario poliquístico y aún no sabemos la causa al 100%. ¿No? Hay teorías que cobran bastante relevancia porque al final pues, todo cuadra, pero que nadie te puede decir, no, no, el shock pasa por esto. ¿Vale? Es decir, como alguna otra patología, no, pues esta es la causa. No hay, no está para el síndrome de ovario poliquístico. Por lo tanto, es muy importante dar con profesionales actualizados, empáticos, que sepan navegarte por tu patología, porque además el shock se manifiesta de forma muy diferente. Tú y yo podemos tener shock las dos y ser, vamos, es que opuestas prácticamente a cómo lo vives tú, a cómo lo vivo yo. Cuéntanos, ¿Qué ¿cómo es se eso? manifiesta? Sí, exacto. ¿Cómo podemos sospechar que tenemos SOP y más allá de las revisiones que tenemos que hacer con el ginecólogo, pues quizás hablarlo abiertamente, tengo esta duda, me pasa esto, me pasa lo otro, o qué señales de alarma debemos identificar como esto no es normal? Mira, pues Porque a veces resumo decimos, un poquito qué es el síndrome de sí, ovario poliquístico. Síndrome de ovario poliquístico. Actualmente, ¿cómo se define? En base a los últimos criterios, es un síndrome de hiperandrogenismo. ¿Qué significa hiperandrogenismo? Nosotras tenemos hormonas femeninas, estrógeno, progesterona, que lo conocemos, y también tenemos masculinas, testosterona, androstendiona, que normalmente cuando funcionamos correctamente están en equilibrio, las necesitamos, también las masculinas, aunque por connotación es como, bueno, si las tienen los hombres porque las tenemos nosotras, las necesitamos. El SOP es un síndrome de preandrogenismo porque estas hormonas están más elevadas de lo que toca. Cuando están más elevadas de lo que toca, dan una serie de sintomatología que, digamos, por la morfología de la mujer, pues no es tan característica, como mucho más vello, acné, el tema de la caída de patrón masculino, porque al final, pues bueno, digamos que tienen una repercusión en nuestro cuerpo. La interrupción del ciclo menstrual, ciclos irregulares. Entonces, el SOP se define actualmente como un síndrome de hiperandrogenismo. Dentro de aquí hay diferentes características. El tema de que tus ovarios tengan morfología poliquística, esto hace unos años, bueno, antiguamente y actualmente algunos ginecólogos lo siguen haciendo, pues vamos a las revisiones, hacen una ecografía y dicen, tienes ovarios poliquísticos, ¿vale? Que estos son nuestros propios folículos que se han quedado un poco en maduración y se han quedado como enquistados. No son quistes per se, porque la palabra quiste es un poco connotación hiper mega negativa, demasiado de un bulto debajo de la piel. Y al final son nuestros propios folículos. Eso es una característica del ovario. Pero eso no quiere decir que tengas el síndrome. Me gusta hacer esa diferenciación porque hace unos años, y mucha gente aún cree, muchas mujeres, que es lo mismo. Es que el ginecólogo me ha dicho que tengo ovarios poliquísticos. Digo, vale, pero tienes el síndrome. Porque un ovario poliquístico lo puede tener cualquier mujer en edad reproductiva y no tener ninguna repercusión en sus ciclos menstruales, ni fertilidad, ni nada. Entonces, una característica que normalmente está, ovarios poliquísticos, pero puede estar o no. La siguiente es tener ciclos menstruales irregulares o inexistentes, es decir, inexistentes de no sé cuándo me va a venir la menstruación, pasan meses, un día voy al baño, tengo una menstruación, pero no tengo este control.
o irregulares de que cada 2 meses, cada mes y medio, etc. También hay mujeres con SOP con ciclos regulares. Pues te comento que cada mujer es un mundo. Y la tercera característica es lo que te comentaba del hiperandrogenismo. Normalmente esta es la que más está predominando, que haya un hiperandrogenismo analítico, es decir, que en analíticas digas, oye, mira, pues aquí tienes los niveles más altos, o también clínico, es decir, que la mujer te diga, me he sentido más bello, tengo acné, se me está cayendo el pelo, la regla es irregular, más ganancia de peso, etc. A mí es un poco como lo descubrí, pues te he dicho antes el cambio abrupto, porque cuando tomamos unas anticonceptivas, la anticonceptiva combinada, que es la más normal, lo que hace es reducir los andrógenos. Entonces, si tienes un medicamento que te tomas a diario que te reduce los andrógenos, esa sintomatología característica del SOP no aparece. Por eso actualmente es el medicamento que se suele dar para el síndrome de ovario poliquístico, que no es una solución, pero bueno, si tienes sintomatología por hiperandrogenismo, pues si tomas píldoras anticonceptivas, digamos que te reducirán ese hiperandrogenismo bastante. Pero como antiguamente... No, sí, mi duda es, lo que hacen es que los síntomas de alguna manera desaparezcan o se reduzcan. Una pastilla anticonceptiva anula completamente la comunicación entre cerebro y tus ovarios. Wow. Completamente. ¿Vale? Piensa que tu cerebro y tus ovarios están en constante comunicación, porque al final en el cerebro se producen ciertas hormonas que van a los ovarios y viceversa, ¿vale? Es un feedback que está ahí totalmente. Lo que hace la pastilla anticonceptiva es coger la tijerita y cortar totalmente esta comunicación. Entonces, el sangrado que hay por la píldora anticonceptiva no es la menstruación, se llama sangrado por deprivación, que da igual que lo tengas o no lo tengas, ¿vale? O sea, no va a cambiar nada. Claro. Y los inventores de la píldora obviamente fueron hombres y dijeron, bueno, pues vamos a poner aquí un sangrado a la mitad para que se sientan un poco más mujeres, pero digamos no tiene ningún sentido. De hecho hay algunos tratamientos, algunos medicamentos, no en píldora, sí, normalmente son píldoras o inyectables, etcétera, ¿no? Que sabes que hay dispositivos que se ponen debajo de la piel o parches que no te hacen que no sangre durante meses. Y no, ¿me entiendes? Y no, no ocurre nada porque no tiene ninguna función específica. Claro. El sangrado. Entonces, cortas de comunicación, por lo tanto, tus ovarios no están funcionando. Tus ovarios no están ovulando, están ahí congelados en pausa. Con lo cual, no tienes la regla. Claro, pero aparte de eso, no es la solución ideal, no. Entiendo. No, claro, porque una vez que tú retiras ese componente hormonal que te estás tomando cada día, tus ovarios vuelven a funcionar, se vuelve la conexión. Aquí ya, esto sería casi para otro podcast que pasa post píldora anticonceptiva porque no es tan automático y depende mucho del caso. Pero sí, en supuesto caso dejas tu anticonceptiva, tus ciclos menstruales volverían, pero también van a volver como funcionaban antes de tomar la píldora. Lo que ha pasado en muchos casos, que es justamente el mío, cuando tienes 15, 16 años, que también con adolescencia, pues toda la sintomatología está ahí a tope, muchas papeletas para tener acné, para tener ciclos irregulares, porque no está una maduración aún completa, por ejemplo, de los ovarios, que te dan anticonceptivas directamente. Entonces, al final yo de los 16 a los 26 o 15, 25, con anticonceptivas. ¿Entiendes? Porque era como, bueno, tengo acné, ciclos regulares, a veces las dejaba, otra vez volvía al acné, los ciclos irregulares, pues volvía a ellas, hasta que decidí dejarlas y en el transcurso de unos cuantos meses comenzaron una serie de sintomatologías, estuve con caída de cabello durante 1 año y medio, hirsutismo. Imagínate tú como mujer en tus 25 años, claro, sí, que ahí tope, que comienzas a ver que te aparece más vello en la cara. Y soy blanquita de piel, por lo tanto no es un vello, hay muchas mujeres que sí, un vello oscuro, ¿no? Y demás que digas, pero yo me lo veía. Es decir, yo estaba diciendo, a ver, aquí me está poniendo más vello en el cuello, en las patillas, aquí en la barbilla. Claro, tú vas al médico, bueno, sí, pues toma anticonceptivas, bueno, pero es que no me las quiero tomar. O mis padres, bueno, pues no es para tanto y demás. O sea, entras ahí en un bucle, una espiral de que tienes que volver un poco a conocer, a decir que por qué me está ocurriendo esto, ves las analíticas, que aparecen hormonas elevadas, no entiendes el por qué. Bueno, no es agradable, no es un proceso agradable. Ciclos irregulares, obviamente, no simplemente la parte estética, que ojo, sí. La gente puede decir, bueno, pues la parte estética, ¿no? Al final no es tanto importante. No, no lo es, pero cuando te está ocurriendo algo que no entiendes el por qué, sí que lo es. Es que además es la y más cuando tienes 24, 25 años, que se te esté cayendo el pelo sin parar, que te aparezca pelo en la cara, ciclos irregulares, obviamente el acné me volvió, no, o sea... Efectivamente, algo pasa y hay que saber en un cuadro no agradable. Claro. No, en absoluto. Es que yo estoy pensando en
en mi adolescencia, yo tengo ahora 39 años recién cumplidos. Yo Felicidades. conozco, gracias, yo conozco a tanta gente, bueno, incluso yo misma, a la que nos han dicho, tómate la píldora porque te duele la regla. Y has Eso sería estado... otro tema, ahora comentaremos. Ahora también vamos a tocar ese tema. Pero sí, a ver, porque yo, o sea, lo entiendo, ¿no? Cada vez que me tomas la parte de biomedicina, medicina, entiendo que desde la parte que tú estás estudiando, actualmente es la solución que hay. Claro. Más fácil, la más estudiada, ¿vale? O sea, es decir, lo que hablábamos al principio, pues yo te comentaba, sintomatología, medicamento, ergo, solución. Si tú vas con obviamente con 16 años, ¿no? Pero bueno, tienes esta sintomatología, te está preocupando, no te vas a quedar embarazada, oye, pues tómate la píldora porque además evitamos, ¿no? Que cuando comiences con relaciones sexuales te quedes embarazada, es como un 2 por 1. Sí. ¿Vale? Y a mí hay un montón de ginecólogos que me han dicho, oye, no, pero cuando te quedas embarazada, pues ya te la quitarás la píldora, ya hablaremos. ¿Sabes? Un poco ya descubriremos. Y yo actualmente, mi grosso de mujeres en consulta son mujeres en la treintena o casi la treintena que han dejado la píldora después de toda la veintena tomándola y un poco más, que se quedan embarazadas y es como, ay, es que no conozco mi ciclo menstrual, es que no me quedo embarazada, es que ahora tengo esta sintomatología, es que no me viene la regla. ¿Qué haces ahí? Es que no te conoces, porque es que ni siquiera sabían que no era su propia regla. Es que o sea, yo cuando la tomaba, y por la cara que te estaba viendo, tú tampoco tenías mucha idea de esto. Pues es bastante alucinante. Entonces, bueno, pues eso es lo que hablábamos con un síndrome de ovario poliquístico, te soluciona la parte de regla regular porque estás sangrando cada mes, o sea, tienes esa ilusión de que tienes un sangrado cada mes, te baja andrógenos, ¿vale? Por la acción de estas hormonas que llevan, que al final es un estrógeno, una progesterona sintética, que intenta imitar a la nuestra, pero obviamente es la patología sintética, te baja andrógenos, por lo tanto, y también te quita la sintomatología y dices, perfecto, me apunto, listo, pero claro, una vez la dejas, pues tu sistema hormonal vuelve. Y si funcionaba de una forma, no se ha arreglado, es decir, no lo está arreglando. Es un parche para que esa sintomatología remita y sigamos adelante con nuestra vida, pero no es la solución porque en el momento en el que, o sea, eso no podemos estar de forma ilimitada, infinito tomándolo, en el momento en el que nos lo quitamos, pero muchos profesionales lo plantean de esta forma, ¿eh? Para siempre, de forma crónica. Para siempre, hasta que llegas a premenopausia. Es que me quedo un poco sin palabras porque me parece una pasada. Claro, si tú tienes 30 y pico y más con los nuevos perfiles, ¿no? De métodos anticonceptivos que han salido, que antes sí que eran un poco buenos, pues a los 35 es el límite que te puedes tomar la pastilla anticonceptiva ¿no? Por efectos secundarios, etcétera. Pero con los nuevos perfiles que han sido de pastillas anticonceptivas, yo conozco muchas chicas en clínica que es como, bueno, pues 30 y pico de años, oye, pues sí, tómate la pastilla anticonceptiva. Es que de hecho a mí, el otro día, yo tengo 34 años. Estoy viviendo aquí en Madrid, pero soy nueva en Madrid porque yo en verdad soy de Barcelona. Fui a una ginecóloga, visita online, porque quería una analítica y yo pues un poco, bueno, pues me cojo cualquier ginecóloga de la mutua que me haga la de esto, bueno, de el volante de la analítica y listo. Y hago un poco el papel de, ok, no sé nada. Y me dijo, bueno, es que tú ya sabes que para el SOP es la píldora anticonceptiva, la solución. Es que me lo dijo. ¿Y tú no le contestaste? Sí, dije, bueno, pues estoy hace 10 años que no he dejado de tomar y a lo mejor con mi marido pues estamos pensando en tener algún hijo, salir por esta parte. Pero sí. O sea que, y el año que viene hago 35 años. Entonces, ¿qué quiere? ¿Que me tome con 34 la píldora hasta si decido tener hijos hoy a los 40 y pico que ya entre pues en premenopausia? ¿No? Sí. Entonces, claro, es un poco así, pero esto también ocurre en mujeres con la menor hipotalámica, que no tienen ciclos menstruales por más de 6 meses. Bueno, pues tómate la píldora. Bueno, en algunos casos sangra, en otros no. La toman unos años, pero cuando la dejan, si no han arreglado la causa por la cual tienen la menorrea, van a seguir sin menstruación. Además es que, es lo que te digo, o sea, es que me estás contando ejemplos y yo pienso en amigas, en gente de mi entorno que lo ha normalizado totalmente y que te dice, pues no sé cuándo me toca la próxima regla, porque cuando viene como quiere, cuando viene como quiere y tal, cuando viene como quiere, dices, jolín, madre mía, o sea, no sé, y tiene su seguimiento médico, es decir, no es que digan no pasa absolutamente nada, hace 15 años que no voy al ginecólogo, tienen su seguimiento, pero consideran que, bueno, que no es del todo anormal porque son así y ya está. Y yo lo pienso, ¿no? Como con las digestiones, ¿no? La gente que te dice, no, es que yo tengo unas digestiones horribles, pero llevo así toda la vida, es lo normal. Totalmente.
Pues Totalmente. igual no es normal, igual no es Es tan igual no es normal. normal. Es que, mira, tengo 34, tienes 39, aquí en el cole tienen alguna educación a nivel de ciclo menstrual. Que yo Nada, ¿verdad? recuerde, Nada. Más allá de la clase de sexualidad, ¿no? Un poco de cómo sí. se crean los niños y que hay un ciclo menstrual de cada 28 días, que eso también es un mito. Más allá de eso, nada. Y si en casa, yo que soy hija única, no has tenido como ninguna figura que te hablase, porque también por generación, no Sí, sé claro. si tus padres se pusiesen aquí a hablar de que era el ciclo menstrual ni nada. ¿De dónde sacas la información? ¿Los anuncios de antiguamente de la regla? Puedes Total, hacer lo que quieras con la regla, ponte un Tampax, ¿no? De ahí exacto. sale la educación. No Sí, hay, sí, sí. no, hasta te digo, hace unos años que cada vez por redes sociales, más libros, hay un poco más de divulgación por proyectos como el mío o de otras compañeras, porque si no, No, el no, patatero. totalmente. O sea, sobre otros aspectos de la vida relacionados con la salud, bueno, quizás sí hemos accedido a más información, pero es que además esto es casi un tema tabú. O sea, en determinados ámbitos daba Sí, cosilla hablar de esto. O sea, yo me acuerdo incluso amigas mías, la primera vez que les vino la regla, tardaron mucho en decirlo porque les daba vergüenza decirlo. sí, totalmente, Y es como, claro. pero si es que es lo más natural del mundo, o sea, es que si no te Sí, pasa, malo. sí. Pero sí, yo ahora que he vuelto a la universidad y obviamente gente de mi edad, pues somos más excepciones, hay algunas, pero el grosso del 80%, 85%, pues es gente muy joven Ujú. que es su primera carrera y a veces pues escucho conversaciones entre chicas, ciclo menstrual y demás, que están muertas de dolor, concretamente una hoy que he dicho que está en servicio médico que te den un ibuprofeno, anda. Y bueno, es como, bueno, pues es lo que hay. Poco a poco las intento hablar, que ya me van conociendo más, conocen mi proyecto, feliz, mira, si les puede impactar de esta forma, ya que hemos coincidido en los mismos estudios, en la misma clase, pero sigue pasando, Totalmente, sí, sí. Además, pero te das sigue cuenta pasando. cuando hablas con gente un poquito más mayor que sigue siendo un tema súper, eso, tabú, estoy indispuesta. ¿Cómo que estás indispuesta? ¿Qué te pasa? ¿Qué tengo la regla? Bueno, pues no pasa nada, se puede hablar abiertamente, ¿no? Pero todo lo relacionado con el aparato reproductor de la mujer sigue siendo un tema que en determinados ámbitos no acaba de gustar y eso lo que hace es que sea mucho más Mm. complicado hablarlo abiertamente. Quizás si lo hablásemos cuando quedamos para tomar un café, hablásemos abiertamente de estos temas, pues nos daríamos cuenta de, Bueno, oye, claro, pues para esto que... mí ahora es un tema que lo hablo Claro, constantemente, pero sí, sí, lo entiendo, porque para mí ya lo tengo súper integrado, mi marido ya es como, es lo que hay, ¿no? Pero totalmente, ¿te acuerdas de esa noticia de hace un tiempo que salió que en algunas empresas iban a dar, ¿no?, días extra sí, por si había ciclos dolorosos y demás? Es que, no, la evolución que hemos hecho como sociedad es hombres y mujeres, obviamente estamos a la par, o incluso nosotras que un pelín más, pero fisiológicamente no funcionamos igual, claro. ¿vale? Por lo tanto, nosotras tenemos que entender que somos cíclicas, ellos prácticamente son lineales, ¿vale? Por lo tanto, hablamos de dos figuras totalmente diferentes. Nuestros biorritmos de las hormonas están cambiando constantemente, cuando los de ellos no. Por lo tanto, estamos hablando de algo totalmente lineal, misma carga hormonal, mismo impacto, a nosotras con cambios bastante heavies durante el ciclo. Sí, 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 Entonces, eso totalmente. repercute aunque nos sintamos física y emocionalmente diferente durante el ciclo mismo. O sea, no es, bueno, un par de veces al año me siento diferente. No, no, es que es cada ciclo Sí, sí, sí. igual. A nivel de que nos vamos a sentir una semana, te vas a sentir de una forma y la siguiente de otra. Por lo Totalmente. tanto, si nosotras propias, como mujeres que tenemos los ciclos, no sabemos entender esto, ¿cómo vamos a poder transmitirlo fuera a la sociedad? No sé, no podemos llegar a verbalizar de que, oye, mira, es que yo me acaba de venir la regla, voy a entrar en una fase folicular, el estrógeno va a dominar, va a hacer que me sienta de una forma, cuando ovule y esté la progesterona en alza, me voy a sentir de otra. Exacto. Sí, Cuando sí, llegas a sí, sí. conectar, no hace falta que seas ahí súper freak contando todo y demás, pero si llegas a tener esta noción y saber que te vas a sentir diferente, que en el trabajo te va a repercutir a nivel de cuántas veces hemos dicho, oye, pero por favor, qué tonta me siento hoy, que todo se me cae, que no me concentro. Y otras veces, otra semana dices, hostia, hoy me siento Hulk, estoy a tope y demás. Ahí las hormonas están detrás de Totalmente. todo O cuando ves un cambio. anuncio y te pones a llorar y dices, pero ¿por qué estoy llorando? Y dices, Sí, ah, ya sé en por qué estoy llorando. en salud mental, antes de la menstruación, cuando yo estoy en el premenstrual un pelín más escarriado,
ansiedad, irritabilidad, enfados, tintes depresivos. Hay mujeres que el síndrome Claro, premenstrual va un paso más allá. Sí, sí. Yo he conocido mujeres en consulta, de hecho se llama síndrome disfórico premenstrual, depresión total. De hecho, el tratamiento es farmacológico. A lo mejor, no sé si lo hacen continuo antes de la menstruación, toman antidepresivos. Esa es la química del cerebro. Y qué importante es tener este conocimiento. Al final, el cuerpo nos está dando señales todo el día, a todas horas, pero tenemos que sí, saber interpretarlas. Tenemos que sí. saber lo que es normal, lo que no es normal y lo que podemos hacer para sentirnos mejor. Y no conformarnos, que muchas veces nos conformamos con la etiqueta y con la pastilla. Y quizás si vamos un poquito más allá, podemos encontrar una solución, no un parche. Exacto, y ojo, que eso es totalmente válido, eso también lo dejo Claro, bastante claro en consultas, ¿no? Porque al final la divulgación va un poco más pastilla anticonceptiva, la gente dice, uy, demonización de pastilla anticonceptiva, ni mucho menos. Tratamiento súper válido, yo mismo me lo he tomado, si en el futuro lo necesito, porque sí, que seguramente lo volveré a tomar, pero con la información. O sea, yo lo que no puedo, ¿sabes? No puedo seguir concibiendo de que haya nuevas generaciones que se tomen la píldora y sigan pensando que es una situación o sigan pensando que es la solución de... totalmente de acuerdo. Digamos, ese matiz. Sí, totalmente de acuerdo, porque nosotros nos lo encontramos mucho en enfermedad celíaca, pacientes que vienen con unos determinados resultados, con poca información, no saben si me quito ya el gluten, si no me lo quito, y muchas veces se dejan guiar por una decisión que ha tomado el médico quizás de forma muy rápida y no saben por qué la están llevando a cabo. Y no saben siquiera si tienen que hacerlo de forma estricta o menos estricta, si tomo esto o tomo lo otro. Entonces, cualquier decisión que tomemos, hay gente que se retira el gluten antes de llegar al diagnóstico porque no puede esperar a la biopsia, porque no puede estar 6 meses esperando a que le llamen de digestivo. Si tomas esa decisión, hazlo con un conocimiento, porque tienes que saber que hasta que no vuelvas a reintroducir el gluten, por desgracia, no No vas a vas a tener, poder... por lo menos en el papelito, ese diagnóstico. Otra cosa es que tú sepas que te sienta fatal. Son cosas distintas, ¿no? Entonces, me parece súper importante que las decisiones que tomemos en salud las tomemos en base a un conocimiento y a una información que nos ha dado un profesional que sabe de lo que está hablando. Sí. Y que también está abierto, porque yo aún me sigo encontrando mucho paternalismo, ¿no? Una comunicación unidireccional entre profesional de medicina y paciente. Y somos nuevas generaciones, las comparamos con las de nuestros padres, mucho más educadas, mucho más preparadas, con el conocimiento, la inquietud de saber y de encargarnos de forma proactiva de nuestra salud. Por lo tanto, creo que tenemos derecho a tener comunicaciones más bidireccionales y un poco al mismo nivel, porque yo me he encontrado, yo personalmente, y luego ya lo he visto en consulta, deja de mirar en Google, o esto no es así, ¿sabes? Una invalidación total de, ok, pues nada, pues oye, le diré al médico que he leído el artículo que está más actualizado que no, que es mentira lo que dice, porque tú piensas que no, que es esto, que es tu verdad, ¿no? Es verdades absolutas. Sí, Pero... totalmente. O sea, yo entiendo que es muy complicado estar al día de absolutamente todo lo que ocurre, de todos los avances que hay, pero también creo que, bueno, que cuando te das cuenta de que quizás no estoy al día en esto, lo que tengo que hacer es derivar Pero y, sí, el derivar y el estar abierto. y el Porque, estar abierto, ojo, exacto, que sí. también aquí hablo, no, hago de médico, pero hay muchas médicas, incluso que es que me he encontrado, ostras, que al final otra mujer me está diciendo esto. ¿Sabes? Que es un poco esa sororidad como que no existe. Pero sí, al Total. menos, pues eso, derivar o decir, bueno, pues oye, al final, ojo, que a lo mejor sí que se han salido otras cosas y que me debería de leer un par de estudios, por no decir un no categórico. Efectivamente, o sea, depende mucho ya del perfil de profesional. Yo me acuerdo cuando me vine a vivir a Madrid, en Asturias siempre me hacían el seguimiento anual de vamos a ver cómo están los anticuerpos relacionados con el consumo de gluten, el hierro, el no sé qué, esto, lo otro, y cuando llegué a Madrid no me lo hacían. Entonces, bueno, pues fui a hablar con mi médico de cabecera, mi doctora, y se lo expliqué y me dijo, ah, bueno, pues si tú dices que lo hay que hacer porque hay una guía por ahí que lo dice, pues será que lo hay que hacer. Y ella por defecto no lo hacía, Ya, pero estaba totalmente abierta a que si esta paciente que tiene 20 y pico años dice que se lo hacen en Asturias por protocolo, pues vamos a ver qué protocolo es ese. Y claro. efectivamente, a partir de ahí, todos los años, como un reloj, pues mi análisis para ver cómo iba todo. Entonces se trata también de eso, claro. Pero también se trata de eso, ¿no? De que falta mucho, sobre todo en la asistencia primaria y en sanidad pública, este trabajo en equipo. Porque, por Totalmente. ejemplo, a nivel de medicina nutrición,
en medicina ven una optativa o por encima, que es Sí, la nutrición. Entonces, sí, total. Hace, no sé, un par de entrevistas, bueno, unas cuantas entrevistas ya, entrevisté a la doctora Camino Díaz y me decía ella, yo cuando me vienen pacientes y me preguntan por nutrición, yo les digo, yo de nutrición no sé nada, porque soy claro, médico, vete a un exacto. nutricionista. Exacto. Pueden tener, bueno, pues más inquietud, algún conocimiento, etcétera, ¿no? Es un macronutriente, pero poco más. Claro, Poco sí. más, entonces estas citas de papelito, de sacar del cajón, es que me ha dado lo mismo, claro, es que esperas también que te dé. Y es que también el paciente, como nosotros como pacientes, lo que he dicho, tenemos que ser proactivos y encargarnos también de nosotros mismos. Claro, de la Como no, importancia. no os pido de, oye, yo como yo, otra vez a una carrera, pero sí un poquito de, oye, mira, tengo esto, pues de qué va, Exacto, de sí, qué sí, va. hay que, totalmente. Además es que a día de hoy tenemos acceso a esa información, antes no, a Por día de eso, hoy sí. Entonces, yo siempre digo que es muy importante cuando vamos a la consulta, para entendernos mejor con el médico, con el profesional que nos va a atender, ir con una información básica para por lo menos cuando, bueno, a mí me pasa con mis padres que, bueno, salen de la consulta y le digo, ¿qué ha dicho el médico de papá o el médico de mamá? Pues no sé qué, de una prueba del día no sé cuánto. tal Y digo, cual, pero por favor, mamá, tal cual, tal apúntatelo en un cual. papel. Tal cual. Yo, mi padre también pasó por cáncer de próstata y lo que ya lo tiene superado, por suerte y más. Qué bien. Y fui con él a las primeras consultas y tal, porque digo, es que mi padre, es que lo que has dicho es tal cual. Sí, Pues no sí, sé, ya me una carta, tengo que ir a una prueba, a ver si tengo que ir a ayunas. Es su preocupación máxima. claro. Es que ha cambiado totalmente el perfil del paciente gracias en parte a todos los medios a los que Bueno, tenemos a la acceso. evolución de, como sociedad, Claro, es lo que comentaba, que antes era como, pues el médico es la figura, es el que ha podido estudiar, mis padres son 100% clase obrera, vamos a llamarlo así, que es como, bueno, pues yo no puedo decir nada al médico porque yo no tengo esos estudios, ese conocimiento, pero es que ahora esto ha ha cambiado cambiado. totalmente. Ha Aunque no cambiado. estudies medicina, puedes estudiar otra cosa en la rama de pues, nutrición, biomedicina y demás, y tener muchas asignaturas en común igual. Por lo Totalmente. tanto, o sea, quieres tener una conversación que no te anule, o porque tienes conocimiento, porque tienes una patología, como es tu caso, te has informado, te gusta, y bueno, quieres tener una conversación de adultos, entre comillas, que Bueno, digas, al oye, ¿qué te final, parece si hago esto y tal, y miramos la prueba? ¿Sabes? O sea, que no te deja a un lado. claro, es que hablamos de salud y al final mi salud es mía. El Por médico me eso va a que guiar, me tenemos va a que ayudar, encargarnos pero de es mía. nosotros. Claro, claro. Que Bueno, esto... Dime. nada. Te iba a decir, volviendo al SOP, Volviendo al tema volviendo del al SOP, SOP. es que me parece muy Ya me he interesante perdido, conocer tu ya no sé qué estaba punto. diciendo del SOP, porque hablo mucho. No, Pues esto, anda, que no hablo síndrome yo. de hiperandrogenismo, ¿de acuerdo? Hay que diagnosticarlo no solo con ecografía, sino con analítica, ¿de De acuerdo? Muy hormonas, ¿no? importante salir con analítica hormonal completa, con andrógenos, ¿vale? O sea, un perfil de hormona femenina, masculina, vamos a llamarlo así. Resistencia a la insulina, también un gran porcentaje de síndrome de ovario poliquístico está relacionado con una sensibilidad, resistencia a la insulina que no acaba de funcionar bien, es como una prediabetes. ¿Vale? O también incluso hay un perfil de síndrome de ovario poliquístico más adrenal, más relacionado con glándulas adrenales que generan cortisol, que también pueden generar más andrógeno. Por lo tanto, es Ujú. importante que el médico te escuche, te mire la sintomatología, un poco tu estilo de vida, para saber un poco por dónde pueden ir los tiros, porque antiguamente y a muchos profesionales es un poco el perfil de SOP, debe ser una mujer gordita, con sobrepeso. Además, hay perfiles de SOP de mujeres, vamos a llamarlas muy delgadas, que producen gran cantidad de andrógenos en glándulas suprarrenales o incluso pueden ser resistentes a la insulina y no hace falta que tengan un sobrepeso o una obesidad. Por lo tanto, no se puede descartar nada y es muy importante hacer pruebas completas, no 4 hormonas y decir, pues yo aquí no te veo nada, está bien. Claro, E es que sí. incluso, dime, perdón, No, que decía que si es tan camaleónica, muy pues camaleónica. hay que pensar mucho en ella. Sí, es muy camaleónica, por eso hay que ver mucha sintomatología clínica, porque incluso hay casos de síndrome de ovario poliquístico en que analíticamente todo está dentro de los parámetros del laboratorio, pero esa mujer puede tener mucha más sensibilidad a nivel, por ejemplo, facial, los folículos pilosos, mucha más pues esto, facilidad para convertir ciertas hormonas y que aparezca la sintomatología, aunque en la analítica esté dentro de los rangos. ¿Qué dices a esa mujer? Que como tiene las hormonas dentro de rango, no tiene hirsutismo, o sea, no tiene crecimiento de vello, pero ella tiene crecimiento de vello. ¿Qué le dices?
Hay casos así. Es como analíticamente no tienen nada que digas, ostras, sí, mira, aquí está, 100%, pero hay una sintomatología. ¿Y ahí nos iríamos a la eco? ¿En esos casos? Sí, pero tampoco es 100% diagnóstica. Puede tener ciclos regulares igualmente, pero tener más sensibilidad hormonal, sus folículos pilosos, en patrón, digamos en caída masculina, bueno, de patrón masculino, que es la alopecia androgénica, se puede ver bastante. De hormonas ok, normales, y la paciente repercutir más caída de cabello. Sí. Por eso que es muy importante que no sean consultas de 5 minutos ni de 10 minutos, que se paren a conocer el caso y hablen con la paciente. Por eso creé todo esto, ¿no? Porque como me he encontrado esto, al final muchas veces las consultas, aparte de la nutrición y demás, es que me cuenten, su estilo de vida, qué hacen. ¿Hay mucho infradiagnóstico? ¿Perdona? ¿Hay mucho infradiagnóstico? Sí. Es complicado, es complicado. Sí, incluso también lo que te comentaba, cuando somos adolescentes, que hay tendencia, ¿no? Pues al final hay una adolescencia, ¿no? Hay una revolución hormonal, o los ovarios pueden andar con bastante porcentaje, una morfología poliquística, muchas también han sido sobrediagnosticadas. Se han dado la píldora, a los 20 y pico, 30 y pico lo han dejado y dices, oye, pues no hay nada y estás ok. Es que me dijeron que tenía SOP con 15 años. Pues qué difícil, qué complicado. Es difícil. Dime. No, continúa, por favor. No, que sí, que puede haber un infradiagnóstico porque al final es, bueno, quizá más infradiagnóstico, quizá más sobrediagnóstico. ¿Vale? Un poquito más de a la mínima, ciclos irregulares y demás, bueno, pues toma la píldora anticonceptiva. Ahora un síndrome de ovario poliquístico. Pero bueno, creo que más allá de decir eso hay que indagar, ver de dónde viene. Claro. ¿Y cómo trata una dietista integrativa un SOP? Bueno, ¿Cómo son tus consultas? Yo llego allí aquí entra y te digo... bastante un poco lo que te comentaba, ¿no? Escuchar bastante a la paciente, ver qué podemos cambiar, porque al final el síndrome de ovario poliquístico también hay un gran componente de inflamación. ¿Vale? Al final, por ejemplo, casos de acné, de hiperandrogenismo, cuando el ciclo menstrual no funciona correctamente, no hay ciclos irregulares, hay más opciones de que haya un hiperandrogenismo, por lo tanto tenemos que trabajar en la parte contraria para intentar instaurar otra vez ciclos menstruales regulares. Al final van a contrarrestar un poquito el efecto de las hormonas masculinas. Tenemos más estrógeno, más progesterona, nuestros ciclos van a funcionar mejor, vamos a intentar trabajar hormonas masculinas. Entonces, a partir de ahí, trabajamos con alimentación, con suplementación, con estilo de vida, no te puedes imaginar pues, los grandes niveles de estrés que hay, de poca higiene del sueño, que también pueden contribuir a todo esto, falta de micronutrientes, hierro, vitamina D, bastantes. La alimentación pues cada vez más procesada, más opciones de más dolor menstrual, incluso también, más inflamación. Por lo tanto, no es la cura, ¿vale? Pero sí que vamos a intentar mantenerlo un poquito más a raya. También pensaba que te he comentado antes, hay una gran versión, ¿no? del síndrome de ovario poliquístico en donde encajamos, aquí me incluyo porque yo encajo ahí, un 80% que tiene una relación con glucosa e insulina. Por lo tanto, ¿de dónde tenemos la glucosa? De lo que comemos. ¿Vale? Si comemos pues, alimentación alta, sin hidratos de carbono, de no buena calidad, procesados, refrescos, alcohol, etcétera, ¿qué vamos a hacer? Que nuestra glucosa esté arriba, el páncreas tiene que generar mucha más insulina, esto al final crea consecuencias de que hay una teoría que comenta que al final la insulina que no nos linka a la glucosa y no hace su función, impacta a los ovarios, por lo tanto los ovarios están produciendo más hormonas masculinas. Es lo que te comentaba antes, que al final hay una sobreproducción de hormonas masculinas porque están siendo impactadas, en este caso, por nuestra forma, nuestro estilo de vida, nuestra forma de alimentarnos. Entonces, claro, está todo relacionado. Claro, nuestros primeros abordajes es, un momento, vamos a poner en orden la alimentación y a ver cómo responde tu cuerpo. También hay estudios que muestran cuando hay sobrepeso, obesidad, comenzando la pérdida de peso, reduciendo un 5%, hay muchas opciones de que ya se reinstauren ciclos menstruales regulares. Por lo tanto, ahí está todo linkado. Sí, al final tiene mucho sentido lo que hablábamos justo al principio, ¿no? De ver al paciente como un conjunto, como un todo, porque aquí estamos hablando de un problema hormonal a nivel a nivel del aparato reproductivo de la mujer,
pero que está relacionado con absolutamente Es que el nombre de todo. síndrome de ovario poliquístico hace años que se lo pusieron y también hace años que se está intentando cambiar, porque es un síndrome metabólico, endocrino, ginecológico, ¿vale? Que cuando, o sea, los ovarios están ahí, pero en verdad los pobres tampoco tienen el protagonismo en ese sentido. Claro, claro. Sí, Y es ¿cómo lo que me has hablaba, dicho? que es Síndrome metabólico endocrino, ginecológico. endocrino ginecológico. Claro, es que al final me estaba faltando el papel del ovario en todo esto. Entonces ahora entiendo ese cambio de terminología que se quiera realizar porque, bueno, para que sea Por eso te más fiel. comentaba que el tema de que el ovario al final sea con morfología poliquística, no es que ni pinche ni corte, pero simplemente pues es un criterio, ¿vale? No es el criterio diagnóstico. Imprescindible. Exacto, exacto, ¿no? De hecho, pues las versiones más actualizadas del síndrome de ovario poliquístico hay diferentes fenotipos A, B, C y D. Dentro del B justamente es este, que haya hiperandrogenismo, pero que los ovarios no sean poliquísticos. O sea, que en la ecografía tus ovarios te digan, oye, mira, ovarios aquí perfectísimos. ¿Vale? El A sería con todo, ¿vale? Y el B sería con ovarios con morfología poliquística. Al Sin morfología final, poliquística, perdona. ujú, al final de lo que te das cuenta es que es, bueno, es una patología realmente compleja, por eso, porque en cada mujer se puede manifestar de una manera diferente. Y claro, de cara a los profesionales y al diagnóstico tampoco es sencilla, pero lo que tú dices es que me parece muy importante, ¿no? Escuchar al paciente. Claro, yo, sobre todo, mira, en casos un poco del síndrome de ovario poliquístico del libro, que es el que te comento, donde hay una relación más vincada con la glucosa y su acción con la insulina, ¿no? Que es un poquito, ok, el más clásico, el que más se ha divulgado, se está estudiando. Luego está el porcentaje que te comentaba adrenal, que son mujeres con IMCs, ¿no? Que índice de masa corporal normales, incluso un poco más bajos, o sea, ya no está el factor este de, tienes que perder peso, que eso también lo hemos escuchado bastante, ¿no? Que incluso se cuidan bastante, hacen deporte, es como, pero si eres el prototipo de no podrías tener nada y las tienen un gran hiperandrogenismo. Entonces, hablando con ellas y pidiendo ciertos valores en analítica, te das cuenta que dices, ostras, es que estás a tope. O sea, yo pacientes de trabajo, estudio, oposito, hago 5 veces a la semana CrossFit, ¿sabes? Y me cuido la alimentación un montonazo con nutrición deportiva y demás. Y al final la pregunta es, bueno, ¿cómo quieres que te venga la regla? ¿Sabes? Porque al final no nos podemos olvidar de que lógicamente la menstruación pues, es para que nos podamos quedar embarazadas, índole reproductivo y también pues, nuestra genética está preparada para si detecta que nuestro entorno externo no es un buen momento para concebir, puede perfectamente, digamos, cortar lo que te comentaba antes, nuestra comunicación cerebro-ovarios. Entonces, no podemos, o sea, tenemos que jugar con la baza de que no somos robots, de que todo lo que hacemos nos impacta. O sea, que cuando dicen, te cuenta alguien, no, es que ahora tengo una regla muy, muy irregular porque estoy muy estresada. Ahí hay parte de verdad, no es un mito, Sí, ¿no? por supuesto, el estrés puede retrasar el ciclo menstrual. Claro, claro, incluso cuando hay grandes cosas a la vida, pérdidas, ¿no? En grandes enfermedades, viajes, exámenes, cosas así, puede perfectamente retrasar la ovulación. Es que no somos robots, por Claro, lo claro, tanto, en efectivamente. nuestro entorno nos impacta cambios de alimentación, comenzar a hacer más deporte de repente, nos impacta mudanzas, cosas muy estresantes, claro que nos impacta. Ujú. Relacionado con la regla, con la menstruación, hay un montón de información. Algunas ya sabemos que son mitos, que son bulos. Otras están ahí porque hay gente que dice que sí, gente que dice que no. Y luego también hay mucha normalización de, por ejemplo, el dolor, ¿no? Totalmente. ¿Cuántas personas se pasan pues 3, 4 días al mes hasta arriba de pastillas para que esa inflamación, ese dolor, les permita hacer una vida normal? Yo conozco chicas que no pueden ir a trabajar de vez en cuando. O sea, que el primer día de cada ciclo o de cada X ciclo, es Invalidación que no total. puedo. Sí, sí, o sea, dice, me baja el dolor por la pierna, no puedo, estoy súper Wow. sensible. Es un poco lo que hemos estado comentando, de que está normalizado, que el dolor menstrual pues, es algo que debemos pasar por ello y en la consulta típica de ginecología, pues si no hay nada de ecografía vaginal que te puedan hacer, pues no hay nada. ¿Vale? Es un poco está Es lo que hay. blanco o negro. Entonces, ¿sabes? Bueno, pues tómate pastillas anticonceptivas porque al final sí que va a haber, no sé, supresión real del ciclo menstrual. Obviamente hay un impacto hormonal, pero en menor cantidad, hay menos crecimiento de endometrio, por lo tanto sí que puedes mejorar la condición.
¿no? Y ya te digo, casos de endometriosis, por ejemplo, es un tratamiento bastante válido, ¿vale? Porque hay muchos grados de endometriosis, pero claro, hay que indagar un poquito el por qué. Y no, no es normal. A ver, puede ser normal tener una pequeña molestia, una pequeña presión, al final no deja de ser un proceso inflamatorio, ¿no? Porque al final el endometrio que ha estado creciendo para albergar un embrión, cuando el cuerpo se da cuenta de que no va a haber embarazo, pues todo ese endometrio al final se descama, se desprende. Es como, venga, arráncate un trozo de carne de la mano, te va a doler, ¿vale? Vas a tener molestia. Pero más allá de eso, todo lo que salga de ahí, ojito, ¿vale? ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, entiendo que nos vamos al ginecólogo, se lo explicamos. Entiendo que habrá gente que lleve 25 años con ese dolor y que ni se lo plantee el hecho de decir, bueno, voy a ver si es por algo. Sí. Primero, es muy importante saber si el dolor tiene causa patológica o no. Si hay endometriosis, si hay una adenomiosis, si hay pólipos, etc. Muchas veces, por ejemplo, la endometriosis no se puede ver en ecografía vaginal, ¿vale? Entonces ya estamos descartando que la única prueba que te va a hacer el ginecólogo en rutina es la ecografía vaginal. Tampoco hay una analítica precisa que te pueda decir que hay endometriosis. Por eso es muy importante ir a médicos especialistas, ¿vale? Porque al final también, esto cuando hablamos de los médicos a veces también hay una pequeña parte de culpa nuestra porque pensamos que todo, en el caso de los ginecólogos, por ejemplo, van a ser especialistas de todo y nosotros vamos con unas perspectivas de, mira, este ginecólogo me va a entender del síndrome de ovario poliquístico y demás. A lo mejor este ginecólogo está más especializado en patología mamaria. Claro. Y de síndrome de ovario poliquístico, pues sabe que vas a tener pastillas, que tomas pastillas anticonceptivas y ya está, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante que actualmente están saliendo en hospitales muchas más unidades de endometriosis, más ginecólogos expertos en este tema, puedas hacer consulta con uno de ellos, porque la endometriosis es muy puñetera de ver, porque es tejido similar al endometrio que crece fuera del útero en muchas ocasiones, incluso en adhesiones a nivel de aparato digestivo, colon, por fuera, obviamente ovarios, etcétera. Entonces, claro, te limita la ecografía. Claro. Muchas veces también se hace por sintomatología, se puede hacer el diagnóstico, porque al final es un dolor, relaciones sexuales, al defecar, obviamente con el ciclo menstrual, muchísima inflamación, diarreas, vómitos, etcétera. Entonces, solo con este cuadro ya se podría sospechar cuando, ¿verdad? Pues no hay ninguna otra prueba, no sé, bueno, hay una que es la laparoscopia, pero eso se hace en casos bastante más graves, pues el diagnóstico. Entonces hay que diferenciar si hay una patología o no. ¿Vale? Igualmente, hablando de mis consultas, mi abordaje es un poquito igual tanto si hay patología como si no, porque estamos hablando de que aquí hay inflamación, ¿vale? Cuando nos viene la menstruación hay unas sustancias que se llaman prostaglandinas, que son las encargadas de ayudar a que el revestimiento del útero baje, pero también son inflamatorias. Por lo tanto, hay mujeres que pueden generar más, menos. Entonces ya hay un proceso inflamatorio. Si nuestro cuerpo también hay inflamación, si nos alimentamos, si bebemos, si nos drogamos, no dormimos, hay altos niveles de estrés, vamos a hacer que nuestro entorno interno sea más inflamatorio. Entonces, como siempre digo, no vamos a echarle más leña al fuego. Vamos a intentar que tu estilo de vida sea lo más antiinflamatorio posible y a ver qué, bueno, qué outcome, ¿no? Qué objetivos que podemos conseguir. Claro, es que estoy pensando en eso, en dolor menstrual 3-4 días al mes, que ya no lleguemos a los extremos de que te invalide para tu día a día, pero 3 o 4 días de molestias que no haces las cosas como las quieres hacer y que no hay una causa patológica detrás y a través de ese estilo de vida diferente que además no solo te va a beneficiar en eso, sino que te va a beneficiar en absolutamente todo. ¿Lo puedes solucionar? Tampoco me gusta hablar, o sea, de solucionar, simplemente de ayudar. Ayudar, ¿por qué no? Claro. ¿Vale? Por eso te hablaba de la integración, ¿no? Por eso, por ejemplo, con el tema de las prostaglandinas, el tema de pastillas anticonceptivas puede funcionar porque reducen las prostaglandinas cuando las tomamos. El tema de los AINES, que son los antiinflamatorios, reducen las prostaglandinas, por eso nos quitan el dolor. Pero también la alimentación influye en las prostaglandinas. Entonces, vamos a hacer un poquito de todo, ¿vale? Porque si hablamos de dolor menstrual que llevas tropocientos años, de una endometriosis que no tiene cura, hombre, pues simplemente por lógica, pues intenta poner todo de tu parte para llevarlo a lo mejor posible. Entonces sí, está demostrando que alimentación, estilo de vida, dormir bien, tomar suplementos como puede ser pues cúrcuma, omega 3, te puede dar un plus
aprovéchalo, que al final no es solo por el Totalmente. periodo menstrual, sino estamos hablando de cambiar una alimentación o mejorar tus hábitos alimenticios. Totalmente, y además es que es eso, o sea, que es algo que se puede mejorar y que tu calidad de vida durante esos días y durante el resto del tiempo, si cambias esos hábitos, va a mejorar. Y yo creo que solo las personas que hemos pasado por etapas de nuestra vida en las que realmente hemos estado muy malitas, cuando Ujú, recuperamos la salud es cuando decimos, oye, merece la pena el esfuerzo, de verdad que lo totalmente. merece, Y que es totalmente. como que tampoco tienes nada que perder en ese sentido, ¿sabes? No es como, bueno, tienes que hacer aquí, aprender a hacer el pino puente y quedarte haciendo 3 volteretas, que dices, hostia, un momento, quizá me mato en el camino. No, es un poco, bueno, oye, pues aprende nuevos hábitos alimenticios, vamos a mejorar esto, qué tal duermes, qué tal tu nivel de estrés, haces deporte, no haces deporte, y si te consigues pues llevar un beneficio que la gran mayoría no te da beneficio, pues adelante. Pero esto pasa un poquito igual como el ejemplo que has puesto antes de sistema digestivo, ¿no? De ahí como lo ves normal, pues ala, pues ya está, ¿no? Claro. Pues digestión es cada vez peor. Sí, 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 totalmente. O sea, yo conozco, también supongo que es porque me dedico a lo que me dedico, pero me llega la gente y me cuenta los problemas que tiene digestivos y digo, oye, pues mira, quizás puedes pedir una prueba de esto, una prueba de otro. Sí, hombre, para que me quiten el gluten o para que me quiten no sé qué. Dices, entonces yo no te puedo Eso lo he visto ayudar. mucho, pero quiero cambiar, pero es que mi tostada de la mañana, Claro, es que esto no lo puede quitar nadie, y el zumo de naranja que me va a subir la glucosa a tope, tampoco, ¿eh? hay que cambiar un poquito el chip por eso, porque creo que estamos acostumbrados a ir al médico a que nos dé la pastilla, tomárnosla cada 10 horas o las horas que sean, acabar las 3 semanas o las que sean tomando eso, decir, ya está, ya estoy bien. Y si queremos una salud en un largo plazo, implica un esfuerzo diario a través, y es que está Justo. totalmente demostrado de hábitos de vida que personas como María nos enseñan a introducir y que el cambio no es malo, que siempre Exacto. pensamos que el cambio va a ser para peor. Aquí porque estamos centradas en patologías, pero incluso aunque no tengas una patología, que quieras aprender a comer comida más real, hacer deporte de fuerza, porque tenemos que crear músculos, hello, a dormir tus 8 horas, a más contacto con la naturaleza, decir, oye, pues mira, la vitamina C me va a ayudar a reforzar el sistema inmune, un omega 3 también, porque al final de la alimentación escasea un poco. Pues, oye, bienvenido, es que estás aquí es como para mejorar, no es para ir para atrás. Totalmente. Y además tú cuentas con un equipazo, no eres tú sola. Bueno, es justamente por lo que te comento, ¿no? Porque al final nutrición pues tiene una parcelación, ¿no? Que es pues, es es la alimentación. Y me gusta estar respaldada al menos pues de médicos y de profesionales, ¿no? Que pueda consultarle cosas, que también las pacientes se sientan respaldadas. Muchas de nosotras, incluso tengo médica general muy crack, que también se dedica a salud femenina, aunque su especialidad pues, es la medicina de familia y de estilo de vida, y una ginecóloga, y a veces la gente dice, ay, pero ginecología, ¿cómo la voy a hacer online? Obviamente no es para hacerte tu revisión anual, Claro. obviamente, sino es justamente pues, para estas pacientes que no tienen un diagnóstico claro, que no tienen, que no han encontrado un profesional de ginecología que la pueda ayudar a entender para lo que quiera hacer, entonces que tengan pues, un profesional de confianza que se pueda revisar sus pruebas, que las escuche, las consultas duran entre 50 y 60 minutos, entonces la diferencia es bastante grande, luego se envían pues pautas de alimentación, un dossier, siempre se envía algo, hay seguimientos, hay un contacto, Mm. hay un Ah, contacto para conocer a la paciente. Entonces, a mí totalmente. realmente me gusta estar respaldada por profesionales, porque obviamente yo no tengo todo el conocimiento, y que estamos hablando de salud y de patologías y no soy médica, por lo tanto tengo que tener un apoyo de profesionales y viceversa, pasa igual que ellas. Mi Mm. compañera Carmen, que es la ginecóloga, dice, bueno, pues ya la has contado con María o con Elena o con Marga, porque yo soy ginecóloga y yo te puedo dar 4 pinceladas, como estábamos hablando antes, de tal, pero yo no te voy a hacer un plan de alimentación. Qué bueno. Es que a Entonces, es mí, lo que hace falta, que los profesionales de la salud se apoyen. totalmente, es imposible tener todo el conocimiento, o sea, es totalmente imposible. Hay médicos, hay nutris que son unos cracks en un área muy concreta, pero es que lo suyo es que tú seas muy buena en esto y quien está a tu lado sea muy bueno en esto otro y en esto otro para poder dar un servicio más integral. Y luego lo que Claro, has pero dicho de justamente la palabra integral. exacto, sí, 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 efectivamente. La integrativa va. Exacto, el hecho de estar una hora con una persona, que nos escuche un profesional durante una hora, da una confianza y una tranquilidad. Poder Claro, preguntar, que te expliquen las cosas, que tengan tiempo para explicarte las cosas
para que tú luego las puedas hacer en tu casa con un conocimiento de causa, es fundamental. Por desgracia, en la seguridad social eso a día de hoy no se da porque hay el tiempo que hay y los recursos que hay. Vuela. Nosotras enviamos al proceso, cuando compran consulta por la web, cuando reservan, enviamos un formulario online hiperextenso que tienen que rellenar, pueden adjuntar, es decir, no hacemos la consulta de hola, buenas, ¿qué tal? ¿Quién eres? No, sabemos quién eres. O sea, en consulta me la vas a los contar, deberes. pero ya sé quién eres. ¿Por qué? Porque también me tengo que cubrir, entre comillas, la espalda. Ha habido un tanto por ciento de casos muy chiquititos que he dicho que no. Y eso lo puedo hacer mirando su formulario antes, porque al final es como un momento. Concretamente, una chica que vino por un caso de hiperandrogenismo, súper heavy y demás, que me pasó sus pruebas, le eché un vistazo y dije, yo creo que aquí debería ser endocrino, porque esto me cuadra más con una hiperplasia suprarrenal, que es algo bastante raro en adultos, y fue un endocrino y efectivamente tenía este diagnóstico que también genera hiperandrogenismo. Ya me veía por un síndrome de ovario poliquístico, porque es lo más común que genere un hiperandrogenismo, pero no tiene por qué ser la única causa. Pero esta chica, además me había cogido un pack de 100 y pico de euros, le devolví encantada el dinero. Claro, Porque, es que si no se puede, que no no se lo vi, puede. que yo sé hay una hiperplasia suprarrenal, no puedo hacer nada con esto. Es decir, esto es tu propio cuerpo generando glandas suprarrenales, generando más andrógenos. Claro. Entonces, bueno, pues por eso. Entonces hacemos la consulta, se envían pautas y también tenemos luego asistencia por mail, obviamente del dossier, que todas las dudas que tengan pues son contestadas. Qué importante. Entonces dista bastante, entonces es un poco, creo que ojalá que la medicina, a veces hay más equipos así, vaya un poquito hacia adelante en ese sentido. Está genial que vayas con tu médico de cabecera, tus rutinas, etcétera, pero a la mínima que tengas algo que requiera de una atención o que tú quieras aprender o que quieras cambiar, que quieras ser proactiva en tu salud, ya normalmente la sanidad actual no te puede dar esta asistencia porque es que no hay recursos. No hay No recursos, exacto. Está muy enfocada, ¿no?, a casos agudos, que somos punteros y es una maravilla. Sí, totalmente. Pero cuando estamos hablando de pacientes crónicos, cuando ya aparece la enfermedad, a veces hay muy poquito que hacer, más allá de tómate 35 pastillas al día, lo que te quede de vida y ya está. Entonces, el tema de la educación y la divulgación que tú haces, ¿no?, para que hagamos ese cambio y que abramos los ojos y digamos, hay cosas que puedo hacer por mejorar mi salud cuando ya tengo esta patología, pero también hay cosas que puedo hacer para que no aparezca o retrasar que esa patología aparezca. Claro, no síndrome de ovario poliquístico, hay gente que lo llama la diabetes de los ovarios, porque si tú lo llevas más síndrome de ovario poliquístico, es como, sí, tengo SOP y demás, pero bueno, total, te puedes acabar con una diabetes, literalmente, porque puede haber una resistencia a la insulina, que es lo que te he comentado, que es una gran base, la mayoría de parte de los casos, y una resistencia a la insulina es una prediabetes. Es decir, equivale a que ya este juego de glucosa e insulina no está funcionando bien. Entonces, conforme tú vayas avanzando la edad, como el páncreas diga, se acabó, aquí no produzco más insulina, Pues tienes una diabetes. Exacto. Y también, obviamente, hay más riesgo de hipercolesterolemia, tensión alta, es decir, sí, ojito, al final es ¿vale? todo, Que aquí estamos hablando de salud femenina, de si hay menstruaciones o no, pero va mucho más allá. Pero va mucho más allá. Va mucho más allá. Bueno, el mensaje es, señoras, por favor, cuidémonos. Correcto. No normalicemos. No normalicemos, informarnos. Si no es un médico, pues será otro. Mucha educación menstrual, salud femenina. Sigue haciendo muchísima falta. Totalmente, totalmente de acuerdo, María. Y muchas gracias por explicárnoslo tan bien. Mucho. No, para nada. Pues yo sí, vamos, yo sí que hablo. No, ha estado muy bien. Me gusta mucho cómo cuentas las cosas de forma tan clara y tan directa y llamando a las cosas pues, por su nombre, ¿no? Pero estaba dándote las gracias también por la labor que haces en redes. Gracias. No, pues porque muchas veces es lo que estamos hablando, cosas que hemos normalizado, que por ejemplo la generación que está por delante de nosotros ni se plantea y pasan las cosas que pasan. Bueno, pues nos haces pensar un poco, reflexionar un poco y cuando luego ya entras al post dices, es que además está todo referenciado, o sea, esto no es que María lo haya escrito porque le haya apetecido. No es así. No es así. Al final la divulgación, que a veces hay como lo que decías, ¿no? Es que quiero tener todo el conocimiento, pero es que eso es imposible. Claro. Al final la divulgación se trata de facilitar, ¿no?, a una población general
pues algo que tú has leído, que los estudios han sacado y tal, porque a veces tienes un estudio y dices, hola, ¿en qué idioma está esto? No lo entiendo. Entonces se trata de divulgar para que la información que alguien ha investigado, que ha escrito, que tú has visto en tal país y tal, pues se vaya conociendo y se traduzca lo más fácil posible, porque si el mensaje al final sabemos que tenemos que estar impactados no sé cuántas veces para que nos quede algo en la cabeza, pues cuantas más veces lo leas, más fácil, más visual, más no sé qué, pues más opciones habrá de que te animes a hacer un cambio. Exacto, exacto. Entonces Así la divulgación para mí es eso. pues de verdad que enhorabuena por toda Gracias, ahí esa estamos, aunque labor. Instagram nos lo ponga un poco difícil, como el otro día, pero, pero bueno. No pasa nada. Yo creo que estoy segura que al final el trabajo constante, las ganas, la vocación que te sale por las orejas, la vocación, porque se nota que lo cuentas con mucha pasión. Has estado en esa situación, ¿no? De no saber de qué me pasa, qué no me pasa, pues al final eso te permite conectar mucho más con la gente Sí, y eso eso... totalmente. Eso, y además también esto en la otra barrera. Yo vengo del marketing, de la publicidad, y estoy trabajando para grandes agencias de publicidad y cuando comencé con otro proyecto que tenía, a divulgar, a ver cómo podía impactar la vida de personas, fue como, oh, wait a moment, esto me encanta. O sea, me encanta no ayudar a alguien a vender más, pero sí ayudar a alguien a que recupere su ciclo menstrual, a que mejore su calidad de vida. Entonces sí que hay una gran parte vocacional, pero porque he hecho ese cambio. Claro, claro que sí. Pues nada, lo dicho, María, nos han quedado cosas por comentar, porque, bueno, al Sí, final es pero que es es un que tema estabas volando. Sí, es muy extenso. es muy extenso, pero bueno, así aprovecho y te invito ya para Venga, otro programa para el una año que invitación a otro viene. programa y hablamos más de dolor menstrual, anticonceptivas, que hay mucho que Lo contar que tú y solo me tienes que decir, quiero perfecto, hablar de este yo te tema y yo, escribo. fenomenal. Genial, pues muchísimas gracias, por encantada. Nada, muchísimas gracias a ti. Recuérdanos dónde te encontramos. Son tus hormonas, especialmente pues es en Instagram o la página de mariacajo.com. Nada, fácil. Esas son las dos plataformas donde más accesible estoy. Lo vais a tener todo en las notas del podcast para que podáis leer, seguir y ver un poquito más de cerca el trabajo de María. Y recordad que tiene un equipo detrás, ella está ahí a la Claro, no solo cabeza soy yo, para exacto. pasar consulta online. Justo. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, un fuerte abrazo. Un besazo. Un besazo. Chao. Chao, chao.